para conectar la protección de la naturaleza con la equidad y el bienestar de la región. El día de ayer, que arrancó la semana, comenzó con una inspiradora inauguración que reunió a líderes y lideresas de la región y del mundo para reflexionar sobre cómo transitar de un modelo extractivista hacia economías más inclusivas y sostenibles. Se resaltó además que la COP30 será un momento clave para América Latina para que lidere con propuestas de bioeconomía, adaptación y justicia climática. A lo largo de la sesión, las voces de María Fernanda Espinosa, Alex Amorim y Fanny Cuiru pusieron sobre la mesa la urgencia de valorar los servicios ecosistémicos, acelerar la acción climática y garantizar que el financiamiento llegue de manera directa a las comunidades. Finalmente, Gonzalo Conseco y Daniela Vilar subrayaron que cambiar la lógica económica y alinear incentivos es esencial para proteger la biodiversidad y combatir la desigualdad. El cierre estuvo marcado por un llamado a que la COP30 sea la COP de la acción y la esperanza, con soluciones concretas que pongan a la gente y a la naturaleza en el centro. Así, con este breve repaso, damos inicio al día de hoy. Les recordamos que este es un evento virtual, entonces por favor mantengan sus micrófonos apagados. También extendemos el saludo a quienes están en las demás plataformas como YouTube y a interactuar mediante el chat cada vez que tengan dudas, preguntas o comentarios. La primera sesión del día de hoy se titula Transitando hacia economías basadas en la protección de la naturaleza, necesidades y oportunidades. En esta conversación exploraremos cómo la región puede definir y movilizar los recursos necesarios para transformar sus modelos económicos hacia la sostenibilidad. Y para eso nos acompaña Santiago Lorenzo de la CEPAL, Claudia Cordero, asesora regional en financiamiento climático del programa Euroclima y la GIZ, y Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama. También le doy la bienvenida a nuestra moderadora Andrea Rodríguez Osuna, quien es asesora de financiamiento climático del programa Euroclima. Andrea, el micrófono es tuyo, adelante. Glenda, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los colegas presentes que nos están escuchando. Muy buenos días, muy buenas tardes. Como Glenda lo mencionaba, voy a ser la moderadora de esta sesión tan importante, ¿no? Y estoy muy contenta de estar acá presente con grandes colegas, grandes amigos, con mucha experiencia en materia. Este tema es muy importante y como saben se denomina justamente transitando hacia economías basadas en la protección de la naturaleza, necesidades y oportunidades. Entonces vamos a estar abordando justamente desde las diferentes experiencias estos puntos críticos. Muy relevante en el contexto en que nos estamos enfrentando hoy en día y particularmente ahora que se nos viene la COP ya en unas semanas. Entonces estoy segura que todos van a disfrutar de esta sesión tan importante. Entonces, sin más, me gustaría invitar a mis colegas panelistas. Tenemos a Santiago Lorenzo, como ya ha sido presentado, a Claudia Cordero y a Belén Paez para que puedan compartirnos un poco algunas de sus reflexiones. Muchas gracias por acompañarnos en este día y en esta sesión. También comentarle al público que después de escuchar algunas intervenciones por parte de los panelistas, vamos a tener un espacio donde ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas y así los panelistas van a poder responderlas. Bueno, pues sin más, si les parece, vamos a iniciar la sesión. Y me gustaría comenzar la misma con una pregunta de apertura, una pregunta común para nuestros tres panelistas. Y la misma justamente está enfocada voy a leer la pregunta, es sobre la definición de costos y necesidades de financiamiento, lo cual es un elemento clave para avanzar hacia economías basadas en la protección de la naturaleza. Sin embargo, sabemos que en América Latina este entendimiento aún es limitado. Desde la perspectiva de ustedes, ¿por qué es importante fortalecer este análisis y qué avances, así como desafíos, observan en la región en materia de identificación de necesidades de financiamiento climático? Santiago, me gustaría, por favor, pedirte que inicies y bienvenido.
Gracias, Andrea. Gracias, Glenda. Buenos días. Si hay alguien por ahí que sea desde Europa, buena tarde, no sé. Buenos días, buena tarde a todos y todas. Es un gusto estar aquí y agradezco la invitación a participar. Em, Como mencionas, Andrea, es muy relevante la temática. Sin embargo, yo sí quiero replantear un poco la premisa de definición de costos y necesidades de financiamiento. No, desde hace tiempo defendemos que no son costos. O sea, el costo es la no acción. Eso ha quedado claro desde hace tiempo. Em, Y las necesidades de inversión para la transición climática es una inversión en un mejor futuro. O sea, hay, sí hay discusión sobre con los escasos recursos dónde poner el dinero, eso es cierto, pero de que eso o de que hay ciertas inversiones que sin tomar en cuenta las externalidades aparecen ser no las más ideales, lo sabemos, pero si incluyes las externalidades negativas que de los gases de efecto invernadero o de la pérdida de biodiversidad, eso te denota que sí son inversiones. Estas necesidades de financiamiento son inversiones, no son costos. Entonces, eso es lo primero que sí hay que destacar. Lo otro es, ¿para qué esas necesidades? Para economías basadas en la protección de la naturaleza. Y aquí vamos a incluir no solo biodiversidad y agua, sino la atmósfera como una naturaleza para que se entienda que estamos hablando de también cambio climático. Y entonces estamos hablando de financiamiento para una transición hacia ese tipo de economías. Y las transiciones a una economía diferente es inversión. Entonces estamos hablando de inversión. Y el contexto de la inversión es que tenemos recursos fiscales limitados en todos los países de la región por diferentes causas, problemas en la recaudación fiscal o problemas de deuda o compromisos de gasto público eh, adquiridos básicamente por inercias institucionales o por necesidades, que somos países que tenemos muchas necesidades históricas, sociales, tanto en vivienda, educación, etcétera. Entonces, los recursos fiscales son limitados. Los mercados de capitales son pequeños. Brasil, México, Panamá pueden ser excepciones, pero aún así son relativamente pequeños los mercados de capitales. Entonces también la financiación privada tiene sus retos. Después el financiamiento climático internacional es muy limitado para las necesidades que existen. Entonces también tenemos que pensar cómo tenemos que organizarnos para hacer más atractivos ese limitado financiamiento. Y después la inversión extranjera directa básicamente sucede donde hay economías ya emergentes madurando o las industrializadas, es donde más inversión extranjera directa hay. Entonces, esa es la realidad. Em, por tanto, ante los recursos limitados en general y las grandes necesidades para esta transición, sí que necesitamos entender, y eso es sobre por qué es importante fortalecer el análisis, necesitamos entender dónde se puede aplicar de mejor manera el recurso escaso, cuáles son los cambios sistémicos que pueden, a través de inversiones específicas, pueden ir detonando otras oportunidades. También entender que hay ciertos mecanismos para la transición que no requieren financiamiento, que simplemente requieren certidumbre en la dirección. O sea, los inversores son atraídos por la certidumbre, aunque sea restrictiva. Hay una discusión, la discusión política que estamos viviendo siempre, no solo ahora, pero siempre, siempre es parte de las agendas de las democracias. Es si más presencia del Estado o menos presencia del Estado, cuál es el rol del Estado, todo eso. Independientemente de eso, el tener certidumbre hacia dónde va una sociedad en esta transición, ya eso, con mayores restricciones o menores restricciones, ya da claridad al inversor. Entonces, también eso hay que saber que funciona, ¿no? No solo se requiere de financiamiento de inversión, sino también se puede de esta manera. Y, y bueno, yo
Creo que pararía aquí para dar oportunidad a los siguientes, pero básicamente ya se están moviendo los mercados y los propios ministros de finanzas y de planeación de la región están introduciendo los mecanismos para mejorar sus análisis de las necesidades de inversión y de cómo priorizar. Sin embargo, vamos lentos. El problema es que vamos lentos. Sí está sucediendo. Hay gobiernos que están desgraciadamente yendo hacia el negacionismo, está de moda el negacionismo climático, pero los que están en alerta, e inclusive algunos cuyo gobierno es negacionista, los técnicos están avanzando en su entendimiento de estas herramientas. Entonces, esa es la parte buena, pero sí, vamos atrasados, vamos atrasados. Gracias, Santiago, por compartir estas intervenciones iniciales, ¿no? Y esta reflexión muy importante que haces sobre este tema tan crucial como son las necesidades de financiamiento y no mirarlas justamente desde una perspectiva de necesidad, sino de que estamos hablando de una inversión y una inversión sumamente importante y relevante para el contexto de las economías de la región. Y también elementos que mencionas como el elemento de priorización del escaso recurso, la identificación de oportunidades para escalar, movilizar inversión, pero la certidumbre que tenemos que mandar para generar mayor interés del sector, al menos sector privado, pero de otros sectores, y así empezar a generar mayores oportunidades de inversión. Gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a Claudia Cordero, mi colega. Gracias, Claudia, por estar acá y también nos gustaría escuchar tus reflexiones en torno a la pregunta de oportunidades y necesidades de financiamiento en materia. Adelante. Muchas gracias y buenos días con todos y todas. Gracias a Jefela por la invitación también. Bueno, es fundamental contar con estos análisis, esta información sobre los costos y las necesidades de financiamiento, ¿no? Para la protección de la naturaleza en la región. Esta información es una base fundamental para poder asegurar la propia sostenibilidad de los ecosistemas, poder hacer acciones y políticas para garantizar esta provisión de los servicios ecosistémicos, ¿no? Pero sobre todo movilizar la inversión a gran escala que requiere esta acelerada pérdida de biodiversidad, ¿no? Como decía Santiago, es importante que podamos transformar la percepción, ¿no? Porque históricamente el financiamiento para la conservación se ha visto como un gasto en vez de una inversión para la calidad de vida, el desarrollo económico, etcétera. Entonces, la información robusta sobre eso, ¿no? Sobre costos y beneficios, incluyendo el valor del capital humano, del capital natural, más bien permite mostrar cuál es ese retorno económico y social de la protección de la naturaleza para atraer estas inversiones tanto del sector público como del privado, ¿no? También es importante tener estos datos, ¿no? Para poder hacer esfuerzos para cerrar la brecha financiera. Para la biodiversidad, el PNUD con Biofin ha estimado que más o menos se requiere unos 700.000 millones de dólares anuales, ¿no? En promedio. Y por tanto, identificando estas necesidades específicas y cuantificando este financiamiento es un primer paso para poder diseñar estas políticas, estrategias efectivas que puedan ir cerrando esta brecha, ¿no? Y movilizar esa diversificación de las fuentes de inversión públicos, privadas, internacionales, etcétera, ¿no? Y creo que también para poder implicar a la toma de decisión, a la planificación en los países, ¿no? Como también mencionaba Santiago, están desde los ministerios de Hacienda ya tomando esta información, pero es importante que se pueda tener los datos para poder incluir, integrarlos tanto en la planificación sectorial, ¿no? Pensando en ministerios de agricultura, infraestructuras, por ejemplo, que están directamente vinculados a los servicios ecosistémicos o el turismo, por ejemplo, para contar con políticas que además puedan ir reduciendo estos incentivos perjudiciales que hay para la naturaleza, ¿no? De manera que esta inversión pueda ir a favor de esto. Y vemos que ya en la región hay varios avances, ¿no? Por ejemplo, se están alineando los esquemas de planificación con los NBSAPs, con los NDCs, con la Agenda 2030, etcétera, ¿no? Como están, por ejemplo, ya activando en Colombia. En el caso de Chile también hay avances con la valoración del capital natural, como
Chile ha lanzado este Comité de Capital Natural en América Latina, que es una instancia para poder asesorar en lo que es la medición, la valoración para proteger, restaurar y mejorar capital natural. Creo que son ejemplos interesantes, ¿no? También hay muchos nuevos esquemas de financiamientos innovadores, pero por supuesto siguen habiendo desafíos importantes en esta definición de costos. Eh, la cuantificación de costos es todavía un desafío en la región, poder tener ese verdadero costo de lo que es la conservación de naturaleza y clima y poder hacer esta integración que decía a nivel sectorial. Todavía está pendiente porque hay sectores que tienen mucho uso, por supuesto, de recursos naturales, recursos de la biodiversidad, pero también muchos intereses económicos que se sobreponen. Pero un aspecto que todavía tiene que tenemos que visibilizar, pienso, para movilizar esta importancia de la inversión privada. La inversión pública no es suficiente, como decíamos, para cerrar esta brecha, y es fundamental que la inversión privada pueda ser un actor más relevante en este financiamiento de la conservación de la biodiversidad, ¿no? Y es un desafío porque todavía tienen que desarrollarse herramientas financieras para mitigar el riesgo percibido por los inversores y poder demostrar esta viabilidad económica de estos proyectos de naturaleza y clima, ¿no? Y hay avances, pero y lo vemos en estos instrumentos financieros, fondos de inversión, créditos de biodiversidad, bonos verdes, azules de biodiversidad, etcétera, pero todavía se requiere este entorno habilitante en la mayoría de los países de la región para poder tener más eficacia con esto. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por compartirnos estas percepciones, ¿no? Esta experiencia también, y creo que mencionas temas sumamente relevantes, ¿no? Componentes relevantes para esta discusión. Un tema que sale, por ejemplo, que me gustaría resaltar es el aspecto de la necesidad de tener una sostenibilidad financiera justamente para medidas basadas en la naturaleza, protección de ecosistemas y que de alguna forma esa sostenibilidad depende de muchos factores, ¿no? Tú mencionabas la importancia de tener los datos para cuantificar, contabilizar cuánto realmente se necesita para hacer este tipo de inversiones, la participación del sector privado, por ejemplo, la importancia de la toma de decisión correcta, dirigida hacia este tipo de medidas y principalmente algo muy, muy relevante que es cómo podemos cambiar esta percepción de darle el valor al capital natural, que creo que esto es central en la discusión de hoy. Muchas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a Belén. Belén, bienvenida. Gracias por estar acá y también nos gustaría escuchar tu percepción al respecto. Adelante, por favor. Hola Andrea, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien. Bueno, primero estoy muy animada de participar ahora aquí. Creo que este es un tema que se vuelve cada vez un tema mucho más entendible a mi forma de ver y me gustaría, digamos, escuchando a los colegas hablar sobre cómo de alguna manera tenemos que ir revirtiendo esta conversación de arriba hacia abajo y de pensar de que todas las respuestas en las inversiones del financiamiento y de los costos y y asegurar esta implementación tiene como unas jerarquías de arriba abajo y creo que para transitar hacia las economías basadas en la protección de la naturaleza es importantísimo hacer un ejercicio que se lo hacen las comunidades indígenas y los territorios amazónicos, y creo que Latinoamérica está jugando un rol vital en esto, desde territorios, comunidades locales, desde sabidurías ancestrales, en donde la invitación es de imaginar una economía con principios hacia la transición donde el bienestar se mide en bosques vivos, en ríos limpios, en cuerpos de agua que no están interrumpidos, en comunidades fuertes, en mejoramiento de la calidad de los suelos, de las semillas. Entonces, cuando verbalizamos estos indicadores es muy importante porque los vamos aterrizando, entendiendo cómo están en los territorios. Y
una parte que no podemos dejar en esta conversación es que los sistemas de inversión que se han dado en los territorios han sido invertidos en la destrucción, y me refiero al extractivismo como motor de desarrollo, con otros indicadores. Entonces, para hablar sobre esta transición, necesitamos dirigir estas mismas inversiones hacia la regeneración, la restauración, la protección de la vida, el mejoramiento de la calidad del agua, etcétera. Nosotros ya en territorio, hablando de cosas muy específicas y de pilotos, pero también de demostradores que están funcionando en los territorios, puedo contarles que estas nuevas inversiones están midiéndose en hectáreas restauradas, en especies protegidas, en corredores de especies vivas, tanto basales como de biodiversidad. El financiamiento climático y otros instrumentos mecanismos de financiamiento que ya existen y se van a ir canalizando en los próximos años, tienen que ser capaces de canalizar recursos hacia resultados medibles, pero en bienestar, en biodiversidad, en soberanía de datos y conocimiento local, que es algo muy importante para las comunidades locales, ¿no es cierto? El monitoreo local y soberanía de datos tiene que ver con cómo reconocer los principios en esta transición económica y ecológica y darle el puesto a la sabiduría ancestral no solamente como un tema cultural, sino como una tecnología. Cómo reconocer la sabiduría ancestral que maneja bosques en pie como una sabiduría, y cómo la América Latina y la Amazonía tiene que manejar un sistema de soberanía de data que le permita hacer sus propios sistemas de monitoreo, reporte y verificación, y que a su vez esta generación de capacidades locales sea tomada en cuenta como los grupos sociales que tienen la capacidad para emitir reportes de certificación cuando estamos hablando de proyectos de carbono de alta integridad o de mecanismos de inversiones para biodiversidad en los próximos años. Entonces, reconocer esta sabiduría no es una concesión simbólica, sino reconocer una tecnología viva y una resiliencia que permanece y perdura, y que tiene un aporte económico. Finalmente, como reconocer esta gobernanza que ya existe en lo local, que está manteniendo bosques en pie. La Amazonía, un lugar, un bioma efectivamente importantísimo para la estabilidad climática, frente a un punto de no retorno, especialmente en el sur y con condiciones bien específicas en los Andes amazónicos, necesita sistemas de gobernanza para implementar estos recursos de estas inversiones, y esto tiene que ver con nuevos consensos y con ventanas amplias para que estos mecanismos se conviertan en facilidades financieras para la implementación usando conocimientos de comunidades locales y como conocimiento científico. Entonces hay un espacio muy importante para la data científica y la data de las comunidades. Y finalmente, para cerrar, nuevamente me gustaría recalcar que las inversiones basadas en estos indicadores y en estos valores de los que estoy mencionando, no es un gasto, ¿no? Como decía la colega, sino es una inversión para evitar los riesgos de las pérdidas y daños, y generar que estos flujos de financiamiento para adaptación realmente generen un impacto a mediano y corto plazo. Me quedo allí. Gracias, Belén, por compartir estas reflexiones tan importantes y por traer a la mesa otra perspectiva que a veces es tal vez ignorada o no está siendo reflexionada lo suficientemente en la región cuando se habla en inversiones, ¿no? Y esta mirada de crear inversiones a partir del territorio, tomando en cuenta justamente estos procesos ya instalados que hay de muchos años, de mucha experiencia en la gobernanza, en la tecnología que mencionas, ¿no? Que es el conocimiento, la sabiduría ancestral, en la soberanía de datos. O sea, creo que es importante también mirar los diferentes modelos que ya muestran otro tipo de indicadores que son sumamente relevantes, y más bien cómo podemos cada vez más aprender de los diferentes territorios y de ese conocimiento que ya está instalado en el mismo, ¿no? Muchas gracias por esta reflexión inicial. Ahora me gustaría pasar a una siguiente ronda de preguntas para ustedes. Volvemos contigo, Santiago. Y quería escuchar la reflexión desde la perspectiva de la CEPAL. Si nos puedes contar un poco sobre cuáles son las principales necesidades de financiamiento que enfrenta América Latina para transitar hacia economías sostenibles basadas en la protección de la naturaleza, y qué oportunidades existen para movilizar recursos a gran escala en esta dirección. Adelante, Santiago. Muchas gracias. Bueno,
Nosotros hicimos un ejercicio que es curioso, el origen del ejercicio es curioso. El GRULAC, que es en el ámbito de Naciones Unidas, es el grupo de Latinoamérica y el Caribe que se coordina para eh, pues para hablar en los foros multilaterales de Naciones Unidas a nombre de toda la región, pero que en cambio climático no ha funcionado porque la región claramente tiene países exportadores de combustibles fósiles y países que no se benefician de ello y sí son muy vulnerables al cambio climático. Entonces los intereses son divergentes. En el ámbito climático, el grupo GRULAC no funciona. Sin embargo, GRULAC llegó a un acuerdo y nos pidió a la CEPAL hacer un ejercicio precisamente de necesidades de inversión rumbo a la negociación de la ruta del financiamiento de la nueva meta de financiamiento que se dio hace 2 años. En ese ejercicio nosotros vimos lo que algo ya mencionaba Claudia de la dificultad que es poner cifras a las necesidades de financiamiento. Dificultad por falta de datos, porque la economía es muy dinámica. Entonces, por ejemplo, en toda la parte de mitigación, los costos de las renovables, los costos de las baterías están cayendo año a año, son mucho más baratos cada año. Entonces, tú sacas un cálculo ahora y posiblemente sea menor en el futuro, lo cual es contradictorio porque por un lado incentiva a invertir ahí, pero tal vez incentiva en esperar para invertir cuando todo es más barato. Entonces tiene sus paradojas. Y después en la parte de adaptación hay tantos indicadores que te señalan el impacto de las inversiones en adaptación, que es muy difícil tener una medición regional de qué medidas, qué inversiones te dan mejores impactos a nivel regional. Eso es mucho más local. Sin embargo, en ese ejercicio sí consideramos la transformación del sistema energético, que son inversiones en renovables, pero también en las redes, en el tendido eléctrico, en la capacidad de almacenamiento de energía, todo eso. También la infraestructura para el transporte, después el transporte público eléctrico, también para emisiones reducir la deforestación fue considerado. Esos fueron los 4 primeros temas, sabiendo que faltaba uno, que es el cambio de uso de suelo, que es uno de los principales fuentes de gases de efecto invernadero, pero es tan complicado esa medición de necesidades de inversión que no lo hicimos, queda pendiente. En ese sentido, llegamos a 3 puntos del PIB de necesidades de inversión. En cuanto a adaptación, pensamos basados en ecosistemas y en mejora de las capacidades de las sociedades, aparte de infraestructuras. Y la reducción de la pobreza, calculamos que costaría, y eso es muy importante señalarlo, solamente el 0,5 del PIB regional para llegar a unos límites, sacar de la pobreza a unos niveles básicos. Después, proteger, darle recursos a las áreas protegidas y ampliar esas áreas protegidas señalando con usos sostenibles de los recursos en esas regiones, pensando en la meta del 30 al 30, eso cuesta 0,3% del PIB y los sistemas de alerta temprana es mínimo lo que se necesita, infraestructura de control de inundaciones, la infraestructura de poner todo a salvo lo del agua y saneamiento, también irrigación. Todo eso nos da un total de 2% en adaptación. En total es un 5% del PIB, que puede sonar mucho, pero el nivel de inversión en la región es 19% del PIB y países del este asiático, del sudeste asiático, que son digamos, nuestros pares como países de renta media, ellos tienen 30-35%. Entonces, aspirar a subir ese 5% e inclusive más
no está fuera de lo que hacen los países de nuestro nivel. Lo que pasa es que enfrentamos unos retos estructurales y sobre todo una tan mala distribución del ingreso que eso mm, frena la posibilidad de alcanzar esas inversiones. Y lo otro es que en cuanto a las oportunidades, todo representa oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos hablaba al principio, estamos hablando de una transformación de la economía, enfrentar el cambio climático y con la innovación tecnológica que está sucediendo, nos va a traer nuevos mercados. Estamos también viendo cambios geopolíticos importantes en todo el mundo y ese dinamismo de los mercados, ese progreso tecnológico lleva a que haya oportunidades realmente en todas estas necesidades de inversión. Entonces, la cuestión es poner, como decía, la certidumbre a aquellos que quieren hacer negocios de que vamos en esa dirección para y hay que atender ciertos cuellos de botella, desde reguladores hasta sí, infraestructura, también en algunos casos potenciales garantías al financiamiento, otros en adaptación, sobre todo necesidades de financiamiento público sí o sí, porque no hay retorno en ciertas inversiones de adaptación. Entonces, todo eso se puede y sí que hay oportunidades de negocio, vamos hacia una economía nueva. Es cierto que lo que se llama la tragedia de los horizontes, ahí tiene que actuar la política y los consensos y las iniciativas voluntarias para cortar esa diferencia de horizontes entre las inversiones y los retornos, pero sí, sí que hay inversiones, hay mucha literatura al respecto. En- Sobre el capital natural, quiero mencionar una cosa que hay que tener cuidado porque no es, pese al nombre, no es capital natural. Las metodologías de medición de los capitales naturales son metodologías de flujos, no de acervos. Y entonces hay que vincular las mediciones de capital natural con las las fronteras planetarias a nivel local, que existen mediciones, hay metodologías, porque hay umbrales que no aparecen en las mediciones de capital natural, pero sí es una información muy importante que bien utilizada te puede dar muchas luces sobre dónde tienes que invertir y sí hay que tener cuidado. Y como decía Belén, no es casualidad, es todo un proceso histórico. Las comunidades locales y pueblos indígenas son los custodios de la biodiversidad. La biodiversidad en esta región es fundamental para la adaptación, para la mitigación y es una riqueza que también tiene oportunidades. Entonces hay que trabajar mucho con ellos, pero como agentes de cambio, no como simplemente sujetos a consultar, sino como agentes de cambio, agentes que tienen un rol fundamental en esta transición. Gracias. Muchas gracias, Santiago, por todas estas reflexiones que traes y también por compartirnos esta experiencia, ¿no? Con este informe que han realizado para el GRULAC. No sé si el mismo está disponible, pero tal Y vez lo sí. pongo en los comentarios ahora mismo. Sí. Exactamente, porque creo que es de interés para los participantes que nos acompañan en la sesión, ¿no? Ya que hayas justamente traído sobre la mesa, bueno, por un lado las dificultades, ¿no? que enfrentamos como región al momento de realizar este tipo de cálculos, los retos estructurales que tenemos, que ya sabemos que son inherentes a la región y a nuestra forma de operar y ¿no? en cómo estamos estructurados. Pero también algo muy importante que mencionas, que al final son las oportunidades, ¿no? Siempre hay oportunidades por detrás y creo que estamos en un proceso y en un momento importante de identificarlas y de tomar acción al respecto. Muchas gracias nuevamente, Santiago. Ahora me gustaría pasar la palabra, darle la palabra a Claudia, y aquí para escuchar tus reflexiones en torno a una segunda pregunta. ¿Qué rol pueden jugar la cooperación internacional y los programas regionales para fortalecer la identificación de necesidades de financiamiento climático, para lograr una transición hacia modelos económicos que permitan hacer frente justamente al cambio climático, pero también la protección a la biodiversidad? Claudia, adelante, por favor.
Sí, gracias, Andrea. Creo que es un rol clave el de la cooperación, el de programas regionales, sobre todo en esta identificación de las necesidades de financiamiento para esta transición económica verde, porque por un lado se pueden catalizar las inversiones, también escalar las experiencias exitosas y poder aplicar o estandarizar, digamos, estas diferentes herramientas que se van haciendo con esfuerzos nacionales, pero que pueden ampliarse y beneficiar a otros países en la región, ¿no? Entonces, el tema de la gestión del conocimiento, de la transferencia de las metodologías, por ejemplo, en el tema de biodiversidad está a través de los programas de BioFin, ¿no? De Naciones Unidas se impulsan los planes de financiación de biodiversidad en los países y creo que ese es un buen ejercicio para aterrizar en cada país respecto a sus necesidades de financiamiento y como decía, la ventaja es que también se pueden alinear con la planificación para lograr las metas de las NDCs, ¿no? Esto es lo que hay que ir aprovechando de estas metodologías que se van dando en los países y las experiencias de cada país para cómo se puede buscar estas sinergias, ¿no? También está el acceso a los fondos concesionales, por ejemplo, desde la cooperación se facilita el acceso a fuentes de financiamiento como el Fondo Verde para el Clima, ¿no? Que a veces pueden ser muy complejos de acceder para un país y siempre a través de la cooperación o experiencias de otros países que ya tienen avances, creo que es una ganancia importante. También hay estas experiencias con el apalancamiento de las inversiones o el de-risking, ¿no? De instituciones que pueden brindar garantías, préstamos concesionales, asistencia técnica para reducir estos riesgos que son percibidos y de esta manera atraer un capital privado, ¿no? Y claro, desde el programa Euroclima, por ejemplo, que es un programa en toda América Latina y el Caribe, desde el ámbito de financiamiento climático, estamos aportando con, bueno, diferentes temas en asistencia técnica, ¿no? Pero también, por otro lado, empezando a mapear estos actores de financiamiento del sector privado para clima y naturaleza, va a ser importante para ir logrando activar un ecosistema, ¿no? De inversiones trayendo al sector privado. Para facilitar, por ejemplo, el acceso a fondos, hemos colaborado con guías y capacitación en diferentes países, por ejemplo, para el GCF, como decía, y también esquemas de intercambios de experiencias, ¿no? Tanto con eventos o como talleres de intercambio de conocimientos para que formuladores de políticas, actores del desarrollo, actores financieros puedan compartir las experiencias en la región, ¿no? Para el financiamiento climático y de biodiversidad. Y quisiera compartir también un tipo de actividades, por ejemplo, que estamos haciendo en Colombia, como programa regional Euroclima, hay ciertas actividades que hacemos en el país para ir en diferentes ámbitos, ¿no? Para ir movilizando los flujos financieros hacia clima y naturaleza. Estamos, por un lado, apoyando al DNP para al ámbito de planificación, digamos, en el país para este corredor de financiamiento climático. Y ahí, por ejemplo, hemos traído a una delegación de Chile, de ministerios de ambiente, de gobiernos subregionales, para que conozcan esta experiencia en Colombia. Y de hecho en Chile también ya se está avanzando un esquema similar para promover el acceso a financiamiento, pero ya a nivel subregional, ¿no? Entonces cada país va adaptando las experiencias en función a sus propias necesidades. Por otro lado, en Colombia también estamos apoyando a Sobancaria, la Asociación de Bancos, ¿no? Comerciales, para poder generar, impulsar este Sistema Nacional de Biodiversidad y Adaptación, denominado SIMBA, que se ha lanzado, Asobancaria ha hecho el lanzamiento de esta iniciativa en la COP16, en la COP de Biodiversidad, donde Colombia ha tenido mucho protagonismo, por supuesto. Y este SIMBA se centra en estos proyectos productivos que puedan ir integrando en su diseño todos los componentes para adaptación al cambio climático o aportar a lo que es la conservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad. Y aquí como Euroclima, con otros actores del desarrollo, también de la cooperación en el país, estamos apoyando a esta
como herramienta importante para este sistema, este SIMBA que les comento, es una guía de financiamiento combinado para la biodiversidad y adaptación al cambio climático. Entonces, la idea es poder orientar al sector financiero colombiano en identificar qué proyectos ambientales, ¿no? Y cómo los diseños de los esquemas de financiamiento pueden incorporar el riesgo de estos proyectos que no son vamos a decir, tradicionales, ¿no? Entonces queremos aportar en esta comprensión de qué son estos proyectos de biodiversidad, de adaptación, cómo el sector financiero puede reconocer estas iniciativas como proyectos, por qué el sector financiero bancario, quiero decir, podría integrar apoyar estos proyectos que todavía están siendo subfinanciados, cómo los bancos, por ejemplo, pueden analizar y gestionar mejor estos riesgos que están asociados a estos proyectos de naturaleza y clima para poder lograr esta financiación, ¿no? Y bueno, ¿y qué actores están en juego? Porque siempre se enfoca directamente en ministerios de ambiente, qué sé yo, pero hay todo un ecosistema de actores que se necesita activar, ¿no? Para incorporar todo lo que implica el financiamiento de proyectos para la biodiversidad y la adaptación al cambio climático y poder transitar efectivamente a un desarrollo más sostenible, resiliente en este contexto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Claudia, por traer esta reflexión importante también del rol que juega la cooperación internacional, ¿no? Y cómo su aporte, ya sea en asistencia técnica, en apalancamiento, para lograr una mayor movilización de inversión en materia es sumamente relevante. Pero no solo eso, sino como programas regionales, justamente como el programa Euroclima, ¿no? Pueden brindar esta esfera para que aprovechemos del capital que ya hay en la región, el conocimiento, las experiencias y cómo estas experiencias entre pares, entre países, sobre mecanismos, instituciones, prácticas, pues son sumamente relevantes para que otros países puedan avanzar y aprender justamente a partir de lo que ya ha funcionado, ¿no? Entonces ahí creo que hay mucha riqueza y mucha oportunidad de aprender de los países vecinos. Gracias nuevamente. Belén, me gustaría ahora hacerte también otra pregunta y escuchar tu reflexión. Desde la Fundación Pachamama han demostrado que es posible combinar conservación, justicia social y participación de comunidades locales en la Amazonía. ¿Qué oportunidades existen para que los mecanismos financieros realmente fortalezcan estos modelos de economía que protejan la biodiversidad y beneficien directamente a las comunidades, especialmente a mujeres indígenas? Adelante, por favor. Gracias, Andrea. A ver, me gustaría poder usar este tiempo y hacer 3 espacios para la respuesta. El primero lo dedicaría primeramente a conversar para poder ser exitosos en esta transición y poder hablar de inversiones justas hacia un nuevo modelo económico. Tenemos que situarnos y tenemos que mirar este amplio campo en donde las leyes, las políticas, las ordenanzas, em, las maneras de actuar de ciertos gobiernos están afectando a la sociedad civil, están afectando a poblaciones indígenas de una manera sistemática, permanente, muchas veces injusta. Y me refiero específicamente a un caso en Ecuador en este momento en donde se imponen nuevas leyes de transparencia que lo que hacen es ahogar a los sistemas de organizaciones indígenas y sociedad civil, incluso la cooperación internacional. Se dilata, se frena los esfuerzos para poder invertir en conservación y en mecanismos financieros que necesitamos urgentemente transitarlos, implementarlos. Entonces, mientras los defensores de derechos humanos y los defensores ambientales, defensores de derechos de la naturaleza, pueblos indígenas de sus territorios no sean respetados, va a ser muy difícil también llevar acciones concretas en donde se da ese direct access, esa participación plena a estas poblaciones que son cruciales para poder aportar con estos resultados de impacto.
Entonces, creo que esta es la primera respuesta, ¿no es cierto? Tiene que haber un entorno de una seguridad frente a ciertos derechos que permita a todos estos actores tener una participación plena en el diseño, en la implementación. Y esto, pasando a una respuesta dos, tiene que ver ya en la práctica. Nosotros hablamos mucho ahora al día sobre facilidades financieras para las bioregiones. Estamos creando portafolios alrededor del mundo, pero también estamos muy involucrados en crear portafolios financieros para facilidades en las bioregiones, como unos fondos catalizadores, en donde, por ejemplo, trabajamos nosotros en el Bajo Pastaza con los de Achuar, en haber creado unos créditos bioculturales que a la final son resultados que pueden tokenizarse como unidades de valor vivas que representan la restauración, los conocimientos ancestrales, el bienestar, los flujos de especies que todavía están ahí, mediciones. eh, y no me quiero referir tanto a criptomonedas, sino a unidades de valor vivas que están representados ya por la tecnología, por tokenización para la conservación. Este modelo ordena la asistencia técnica, la coordinación de actores, los nuevos flujos de inversiones de capitales del sector privado, y genera gran escalabilidad y transabilidad y transparencia, que es lo que hemos notado ya en varios ejemplos en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, y las metodologías cada vez se hacen más robustas. Entonces, pagos por resultados definitivamente son mecanismos que aseguran que estas condiciones locales de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en estos ecosistemas biodiversos pueden ser escalables en la medida en que estos pagos por resultados sean localizados, sean a las familias, sean a las mujeres, sean a los jóvenes que necesitan educarse mejor. Y un tercer nivel de la respuesta a esta pregunta sería justamente esta discusión que tiene la banca, que tienen los ministerios, que tienen los bancos multilaterales, BIDCAF, puedan juntar cada vez más ecosistemas con un tercer nivel, una tercera pata, que es las experiencias territoriales. ¿Qué está funcionando en territorios? ¿Por qué podemos medir cosas que ayudan a los NDC nacional, que ayudan a medir la reducción de la deforestación, la pérdida de la biodiversidad? Entonces, ese tercer nivel ahora mismo se lo está tratando de integrar, de tejer, y veo que ese es un gran potencial que lo tenemos que explorar rápidamente. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Belén, por esta reflexión tan importante y también compartir estos tres niveles de cómo están trabajando, ¿no? En base a la experiencia, pero una experiencia pues que viene fundamentada ya de mucho conocimiento, ¿no? Y mirando desde una perspectiva local de cómo se puede cambiar y cómo se puede generar según los parámetros que busca o que necesitan los inversionistas, los diferentes actores del sector financiero, esta certidumbre que se menciona, esta necesidad de transparencia, puede ser una realidad en base a una mirada mucho más real a las circunstancias locales que hay en los territorios. Y bueno, temas como la transparencia, ¿no? La generación de instrumentos de política son fundamentales porque, como dabas el ejemplo, pueden restringir mucho las oportunidades de participación, de diseño efectivo, pero también puede ser una oportunidad, si es que se las hacen de forma correcta, en realmente traer estas visiones y crear pues procesos que vayan a ser reales y que generen los beneficios que se buscan. Nuevamente, gracias por compartirnos esta reflexión. Bueno, solamente nos queda 6 minutos antes de cerrar la sesión. Como saben, la Semana de Financiamiento Climático pues cuenta con varios espacios de conversación. Y antes de cerrar, pidiéndoles a mis panelistas que por favor sean muy breves, me gustaría pedirles en 1 minuto si pueden hacernos una breve reflexión. Ustedes han mencionado muchísimos temas muy relevantes para justamente alinear, ¿no? La importancia de la agenda climática con la agenda de biodiversidad, los actores, el ecosistema, los mecanismos, las modalidades, bueno, una serie de desafíos. Estamos ya muy cerca de la COP30 en unas semanas, y a veces el elemento más difícil es cómo priorizamos todos los desafíos que tenemos como región, ¿no? O qué mensajes claves deberían ir a esta reunión tan importante que se va a sostener en Brasil. Entonces, ¿qué reflexiones tienen al respecto? Tal vez podemos seguir el mismo orden. Santiago, no sé si quieres iniciar. Mm, Bueno, algo que hemos
hemos mencionado soslayadamente, es que la transformación va a suceder. por, porque ya la tecnología, las señales del mercado están ahí, se está retrasando por intereses específicos de algunos sectores, pero va a suceder. Pero tiene que ser una transición justa y ahí sí tenemos todavía mucho que hacer. Tanto Belén como Claudia han mencionado la importancia de la inclusión social, de la distribución del ingreso, de hacer actores más relevantes a aquellos que han sido marginados. Una economía sostenible, carbono neutral, resiliente al clima, que sigue siendo tan injusta como actualmente son nuestras sociedades, no tiene ningún sentido. Se ha hablado un poco también de los, Belén mencionaba los indicadores. El secretario general en mayo estableció un nuevo grupo de expertos de alto nivel para hablar sobre el tema de más allá del PIB, porque se sabe desde el origen que Kuznets, que fue el diseñador del PIB, ya lo decía, que es interesante, es importante, pero es limitado y particularmente es limitado en cuanto a las consideraciones ambientales y sociales. Entonces, sí tenemos que entender que el bienestar de nuestras sociedades es más allá que la producción de mercancías y que el bienestar es recuperar mucho de la sociedad que hemos perdido, mucho de la naturaleza que hemos perdido. Y ahí no engañarnos con ciertas narrativas que hoy en día están siendo muy impulsadas de que eso, de que hay una alternativa entre bienestar y conservación o desarrollo y conservación. No, el desarrollo real este, trae conservación. Los impactos del cambio climático pueden mm, detener y erosionar en los avances en el desarrollo. Gracias, Santiago. Claudia, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que, bueno, en los países siempre estamos con las diferentes urgencias, ¿no? Creo que es importante con foco en esta próxima COP, que justo será acá en Brasil, en la región, que podamos fortalecer esta gobernanza climática, digamos, que nos permita acercarnos a toda esa parte ya de la implementación y puesta en marcha de las acciones que a nivel de los diferentes sectores, ¿no? Tenemos que hacer para poner en marcha las acciones necesarias para cumplir las NDCs, ¿no? Creo que la NDC tiene que ser nuestro gran norte, que incluso se pueda después articular con la ENVISAP, con los otros instrumentos de planificación en ámbito de clima y naturaleza, para poder orientar los esfuerzos y priorizar estos esfuerzos que se hagan, como hemos visto, desde el propio sector financiero, que es un actor que ya está entrando a este ecosistema para poner en marcha el logro de las metas, ¿no? Y también nos va a permitir focalizar en un instrumento de planificación que nos va a orientar a los diversos actores a poder acercarnos a esas metas y desde ahí tener más facilidad para tener este efecto cascada en los demás sectores que se van a beneficiar sin duda alguna de todas estas acciones en adaptación, mitigación climática y conservación de la naturaleza, ¿no? Muchas Gracias. gracias, Claudia, por esa reflexión. Belén, adelante, por favor. Y sí, de rumbo a la COP, el movimiento indígena amazónico y una gran parte de la sociedad civil que acompaña estos procesos para la cumbre amazónica están como muy enfocados en sostener el tema de que deben haber zonas de no ampliación de la frontera petrolera, combustibles fósiles bajo tierra. No es posible seguir ampliando fronteras extractivas en lugares de alta biodiversidad, simplemente no es una ecuación viable. Entonces, inversiones hacia minería a gran escala, cambio de uso del suelo, agrobusiness y combustibles fósiles tienen que ser discutidos, tiene que haber un pacto, tiene que haber un target, tiene que haber un horizonte en donde pasamos de una fase extractiva a una nueva fase de inversión para los servicios de la vida y no hay posibilidades de invertir
en la conservación y en las inversiones para la biodiversidad, mientras no hay derechos para las poblaciones que habitan en estos territorios. Y me refiero a directo acceso para diseñar políticas y para recibir financiamientos de implementación. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Claudia, Santiago. Sus reflexiones han sido sumamente valiosas, importantes, muy relevantes para el contexto que mencionamos, donde nos encontramos, ante las discusiones que se nos vienen de frente, y para volver a resaltar esta importancia de alinear las agendas, pero también de resaltar, ¿no?, que estamos en un momento crítico en el cual, sin protección a la naturaleza, sin protección a los agentes de cambio que justamente permiten y hacen que la protección a la naturaleza sea posible, sin estas condiciones, pues vamos a avanzar realmente lento. Entonces creo que estamos en un momento crítico para levantar la voz al respecto y bueno, agradecerles nuevamente por su participación en esta discusión tan importante. A la vez, agradecer a todo el público que nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Seguimos todavía con un día lleno de sesiones y sin más, les agradezco nuevamente, les deseo un excelente día y le devuelvo el micrófono a Glenda para que nos camine hacia la sesión.